¿Alguna vez te has preguntado qué comía de verdad un campesino medieval mientras araba la tierra, cuidaba el ganado y sobrevivía al yugo del señor feudal y de la iglesia? Hoy nos adentramos en su mesa, en sus fogones de humo y en sus huertos mínimos para descubrir cómo se alimentaba quien sostenía el peso del mundo medieval. Te contaré qué carnes eran un lujo y cuáles se conservaban para el invierno, por qué el pan era el corazón de cada comida, cómo la cuaresma y los días de ayuno ordenaban el calendario culinario y qué papel jugaban el pescado salado, las hierbas del huerto y el humilde pottage. Veremos también cómo se bebía para reponer fuerzas y por qué hasta los niños tomaban cerveza floja. Prepárate para desmontar mitos, viajar por graneros del diezmo, cocinas sin chimenea y mercados bulliciosos. Al final descubrirás que la dieta del campesino medieval era mucho más ingeniosa, variada y resistente de lo que imaginas. Vida dura y trabajo obligado. Durante la Edad Media, la gente común llevaba una vida muy dura y físicamente agotadora. Eran siervos, situados en lo más bajo del sistema feudal, y debían jurar sobre la Biblia que servirían y obedecerían a su señor local. Muchos campesinos trabajaban como agricultores para los señores que poseían los campos, y por la propia naturaleza de la agricultura, ciertas tareas debían hacerse en momentos concretos del año. No solo tenían que trabajar sus propias parcelas, sino que además estaban obligados a trabajar gratis en tierras de la iglesia. Esto era un uso muy inconveniente de su valioso tiempo, que habrían preferido dedicar a conseguir alimento y dinero para sus familias. El control que ejercía la Iglesia era tal que la gente temía cometer cualquier pecado que pudiera ofender a Dios y cerrarles las puertas del cielo. Además, los campesinos debían pagar a la Iglesia la 10ª parte de todo lo que ganaban, ya fuera en dinero o en especie. Lo más habitual era pagar en especie, porque el dinero escaseaba. Los campesinos solían entregar semillas y eso provocaba graves penurias, dejando a la familia con menos para sembrar al año siguiente. Los diezmos se almacenaban en grandes graneros del diezmo. Por desgracia, buena parte del grano era devorada por ratas o se echaba a perder por su orina y excrementos. Poder señorial y tareas forzosas. En 1395, el historiador y poeta francés Jean Froissart describió el poder de la nobleza sobre el siervo, afirmando que estaban atados por ley a arar los campos de sus señores, segar el grano, almacenarlo en los graneros y trillar la cosecha. Deben segar y acarrear la hierba, cortar y recolectar leña y realizar toda clase de trabajos de este tipo. Por lo general, los bosques pertenecían a los nobles locales o incluso al rey, así que cualquiera sorprendido cazando furtivamente podía ser duramente castigado. Animales domésticos y recursos del hogar. No solo los agricultores criaban animales. La mayoría de las familias medievales contaba con un pequeño corral con gallinas, ovejas y alguna vaca para asegurar huevos, lana y lácteos a lo largo del año. Los huevos eran un recurso tan valioso, por su aporte constante y fácil de obtener, que casi nunca se sacrificaban gallinas exclusivamente para carne. Una ponedora viva se consideraba una inversión que seguía alimentando a la familia día tras día. Animales domésticos como el ganado y las ovejas no podían procurarse alimento por sí solos durante el invierno, cuando el pasto escaseaba y el frío cerraba los campos. Por eso se criaban durante la temporada templada y se sacrificaban al inicio de los fríos, aprovechando el momento en que mantenerlos resultaba más difícil. Era una decisión práctica para no consumir reservas y al mismo tiempo garantizar proteína para los meses venideros. Los trozos de carne se salaban o se ahumaban con paciencia para conservarlos y sostener a la familia hasta la primavera. La mayoría de las casas tenía un gancho sobre el hogar del que colgaban las piezas, suspendidas en lo alto para que el humo lento las curara mientras tiznaba vigas y paredes. Entre sal, brasa y humo, la despensa del invierno se iba asegurando bocado a bocado. Viviendas humildes y condiciones insalubres. En la Alta Edad Media, muchos campesinos vivían en casas entramadas de madera, conocidas como crook houses, con pocos muebles y el suelo cubierto de paja. Dormir y cocinar se hacía en la misma habitación. Por la noche había que meter a los animales dentro de casa. En aquella época aún había osos y lobos en el campo inglés, y podían llevarse con facilidad gallinas, cerdos o una vaca, lo que sería desastroso para la familia.
Si se dejaban fuera, los animales podían perderse o ser robados. Dentro estaban protegidos, pero aquello generaba condiciones insalubres, porque los animales no estaban adiestrados para estar bajo techo, y además llevaban pulgas y ácaros. Las camas eran colchones sencillos rellenos de paja, que atraían todo tipo de alimañas y bichos. Los propios campesinos solían estar infestados de piojos. Las casas no tenían agua corriente ni letrinas. Los desechos humanos se recogían en un cubo y se tiraban a la calle o se llevaban al río o estanque más cercano. Por desgracia, ese mismo río o estanque también servía para lavar y cocinar. Carne para todo el invierno, humo, viento y sal. Pero el secado no era el único método. En el siguiente capítulo verás cómo usaban el humo y la sal para conservar la carne. Aunque el pescado y el grano eran la base, los animales domésticos eran una parte importante de la economía. El otoño era tiempo de matanza. Duro, pero necesario. Era imposible mantener todo el rebaño en invierno porque no alcanzaba el heno. La carne fresca se comía de inmediato y se celebraban banquetes por la cosecha. Pero la gran mayoría de las reses se destinaban al almacenamiento a largo plazo. Aquí entraban en juego dos técnicas principales, el ahumado y la salazón. Eran la clave para preservar proteína valiosa. El ahumado era uno de los métodos más antiguos y fiables. Los trozos de carne se colgaban bien alto, bajo el techo de la casa larga. El humo del hogar central ascendía lentamente y envolvía la carne. Este proceso podía durar semanas o incluso meses. El humo actuaba de varias formas a la vez. Primero, secaba la carne, eliminando humedad. Segundo, los compuestos del humo tenían propiedades conservantes que inhibían el crecimiento bacteriano. Tercero, protegía la carne de los insectos. El resultado era un producto firme, oscuro y muy aromático. Podía colgar allí todo el invierno y se iban cortando porciones según la necesidad. Se añadía a sopas o se comía en finas láminas con pan. Otro método popular era el secado al viento, sobre todo para el cordero. En Noruega aún existe un plato llamado skerpikkjøtt, que se remonta a la era vikinga. Es un jamón de oveja secado al viento frío de la montaña hasta quedar casi totalmente deshidratado. El segundo método, aún más fiable, era la salazón. El problema era que la sal era un bien increíblemente caro y escaso. Se la llamaba oro blanco. Había que importarla del sur o evaporarla del agua de mar, un proceso laboriosísimo. Donde había sal, obraba maravillas. Se cortaba la carne y se prensaba en barriles de madera capa a capa, espolvoreando cada una con abundante sal. La sal extraía toda la humedad, creando un entorno en el que nada vivo podía crecer. Esa carne salada podía guardarse casi indefinidamente. Los barriles de carne salada eran una reserva estratégica. Antes de comerla había que desalarla con varios cambios de agua, un precio pequeño por la conservación del producto. La combinación hábil de estos métodos, ahumar, secar y salar, permitió a los vikingos asegurar un suministro estable de carne para todo el invierno. Requería esfuerzo enorme y previsión, pero garantizaba que no faltara comida ni en las heladas más severas. Caza, prohibiciones y presas menores. Tras la conquista normanda de 1066, toda la caza mayor pertenecía a los nobles. Los furtivos podían ser ejecutados, de modo que atrapar ciervos o jabalíes solo estaba al alcance de los más audaces. Cazar conejos y liebres sí estaba permitido, y se atrapaban con lazos repartidos por el campo. La nobleza domesticó conejos desde la Alta Edad Media. Se criaban para carne y se mantenían en grandes cercados llamados warrens. A mediados del siglo XIII, Enrique III de Inglaterra sirvió 500 liebres y 200 conejos en un banquete de Navidad. En general, la carne era un lujo para la gente humilde de la Alta Edad Media y se comía rara vez. Sus alimentos básicos eran el pan y los cereales. Durante el siglo IX, casi 3/4 partes de la dieta consistía en cebada, avena y centeno. Tras la peste negra, un cambio en la mesa.
Conviene mencionar que, tras la devastación de la peste negra de 1353, la población europea quedó arrasada, con unos 200 millones de muertos. Esto trajo consigo una población mucho menor, lo que hizo excentricidades en la mesa de la nobleza. Los recetarios medievales muestran que, a diferencia de los pobres, la nobleza se permitía una amplia gama de platos llamativos e incluso chocantes, como gatos, cisnes y pavos reales asados, pensados para impresionar tanto como para alimentar. En esas mesas de lujo, los erizos podían aparecer dentro de una empanada o bañados en salsa cameline, una preparación espesa a base de pan, vino y especias. Esta salsa, tan apreciada por su sabor y por su capacidad para realzar carnes contundentes, llegó a ser un producto de mercado y podía comprarse ya lista a los mercaderes de París durante el siglo XIV, lista para lucirse en un banquete sin pasar por la cocina. Los cisnes eran especialmente codiciados como plato de exhibición en los grandes banquetes. Sus entrañas se solían picar con esmero y se mezclaban con pan, vinagre, jengibre y sangre para obtener un relleno denso y perfumado. Otra receta, más teatral, sugiere asar el ave y, una vez cocinada, volver a vestirla con su propia piel y plumas antes de presentarla en la mesa, para que llegara entera y majestuosa ante los comensales. Delicioso. Ríos, mares y pescado conservado. Se podía pescar en arroyos y ríos si el señor del lugar lo permitía. La nobleza prefería la carne al pescado, así que a menudo concedían ese permiso. Quienes vivían junto al mar tenían la suerte de poder pescar sin pedir autorización. En la Edad Media, ríos y lagos estaban repletos de peces. El pescado salado y los arenques en escabeche eran los más consumidos en Europa, junto con caballa, arenque, anguilas y lampreas. Esta fea y parasitaria lamprea se consideraba un manjar y se comía en los días en que no estaba permitido comer carne. Se dice que Enrique I de Inglaterra, que reinó en el siglo XII, murió por abusar de las lampreas. Todo lo que no se comía en verano se conservaba para el invierno. El bacalao también se secaba y salaba. Se le llamaba stockfish y aún hoy se elabora en el norte de Noruega y en Islandia. Se comió tanto pescado salado que se crearon salsas para hacerlo más apetecible. La mayoría tenía base de vino o vinagre, en lugar de crema o leche, y llevaba muchas hierbas y especias. La Iglesia y el calendario del ayuno. El cristianismo influyó enormemente en qué se podía comer y cuándo. Durante la Edad Media, la Iglesia católica unificó políticamente a Europa y dominó la vida medieval, hasta influir en los hábitos alimentarios. Todo el mundo creía en Dios, el cielo y el infierno, desde el rey hasta el más humilde campesino. Seguir las reglas de la Iglesia era la única forma de asegurarse un lugar en el cielo. La ley canónica imponía días oficiales de ayuno para purificar y disciplinar a los fieles. Para el siglo X, esto sucedía 3 días a la semana, los miércoles, viernes y sábados. En esos días estaba prohibido comer antes de las 3 de la tarde. Más tarde, en la Baja Edad Media, la hora se movió hasta después de las oraciones vespertinas. La Cuaresma es un tiempo importante y solemne en el calendario eclesiástico. Conduce a la Pascua y al dolor de la crucifixión. Dura 40 días y 40 noches, desde el miércoles de ceniza hasta el día anterior al domingo de Pascua, conocido como Sábado Santo. Aún hoy mucha gente deja cosas en Cuaresma, como el alcohol o el chocolate. En el final de la Edad Media, la Cuaresma duraba 46 días porque incluía también 6 domingos. Para el campesino medieval que trabajaba en algo físico como la agricultura, la Cuaresma era especialmente dura porque el ayuno se prolongaba tanto tiempo. No se permitía carne y también se prohibían la leche, los lácteos y los huevos. Eso solía significar una dieta aburrida de pescado salado durante más de un mes. En lugar de 2 o 3 comidas diarias, en día de ayuno solo había una, normalmente pan y verduras, o a veces solo pan. En miércoles de ceniza y viernes santo no se podía comer nada. Los únicos exentos eran niños, ancianos, mendigos y peregrinos, el pan como base de todo. Fuera cual fuera la riqueza o el estatus, el pan era la base de la dieta medieval y un alimento imprescindible para todos. El pan moreno lo comían los más pobres. De hecho,
cuanto más oscuro era el pan, más probable era que su dueño fuera pobre. Elaborar harina blanca era más trabajoso y, por tanto, más caro. El trigo se usaba para los panes más finos. El centeno producía un pan más oscuro, y la avena o la cebada se cultivaban en zonas más frías y húmedas, como Inglaterra. Las cosechas a menudo fallaban y había malas recolecciones, así que el grano se complementaba con otros ingredientes. Se añadían guisantes y habas, o incluso bellotas, para hacer pan de caballo. Cuando el grano escaseaba, era comestible pero poco apetecible. En los núcleos urbanos había más variedad para los pobres, con pan blanco disponible, además de bollos de trigo e incluso weistel, un pan de gran calidad hecho con harina muy fina, más parecido a un bizcocho que a un pan. Hacia 1400, con un penique podías comprar 3 o 4 hogazas. La masa sin levadura daba un pan indigesto y pesado, por eso se hacía en láminas finas y se usaba como plato. Estos platos de pan se llamaban trenchers. Una vez empapado en salsa o jugo, el plato de pan también se comía. En los banquetes de la nobleza, estos trenchers se hacían con pan moreno de 3 días, cortado por la mitad y ahuecado en el centro para sostener la carne recién asada y las verduras. Hay evidencias históricas contradictorias sobre si esos trenchers se comían junto con la comida o se daban a los pobres cuando los comensales terminaban. Un ingrediente habitual en la elaboración del pan y en la cocina era la cerveza. La mayoría acompañaba la comida con cerveza, sidra o aguamiel. Al contrario de lo que se cree, también bebían agua si contaban con una fuente limpia, como un río o arroyo. Se recogía agua de lluvia y nieve en barriles, se buscaban corrientes subterráneas cavando pozos y se usaban las aguas de montaña no solo para beber y lavar, sino también para regar huertos y llenar abrevaderos. Bebidas del día a día. En ciudades y villas, donde el acceso a agua fresca era menos probable, se bebía small ale, una cerveza floja, sobre todo para niños y sirvientes, porque tenía menos alcohol. A veces se aromatizaba con frambuesas si se encontraban. La cerveza se elaboraba con cebada u otros granos y se mezclaba con hierbas para dar sabor. También había variantes. Se añadía leche caliente para hacer posset ale y una aguamiel más cara, llamada braggot, se hacía con miel y especias. La sidra se preparaba dejando manzanas a remojo en agua hasta fermentar. La aguamiel se volvió especialmente popular en la Irlanda medieval tras la introducción de la apicultura en el siglo V, y a veces se infusionaba con avellanas para realzar su sabor. La cerveza se bebía por varias razones. Ganarse la vida era un esfuerzo físico constante. La bebida ayudaba a reponer líquidos perdidos por el sudor y aportaba calorías necesarias para trabajos tan exigentes. Era barata de producir en casa y, sobre todo, levantaba el ánimo en una época de vida dura y corta. Qué poco han cambiado algunas cosas. La cerveza empezaba a beberse desde los 5 años aproximadamente y durante el siglo XIII la mayoría de adultos consumía alrededor de 1 galón al día. Huertos, hierbas y el valor de lo verde. El cultivo de alimentos era vital para los campesinos medievales. Verduras y hierbas eran una parte esencial de su dieta. De hecho, la palabra verdura apenas se usaba. Hierbas, raíces y plantas verdes se englobaban bajo el término hierbas. Las hierbas, tal como hoy las entendemos, se usaron ampliamente en la Edad Media. Eran fáciles y baratas de cultivar, y volvían mucho más sabrosa e interesante la comida sosa de una familia pobre, sobre todo porque las especias caras solo estaban al alcance de los ricos. Aunque los nobles comían con gusto cebollas, puerros y ajo, despreciaban otras verduras por considerarlas propias de pobres y poco nutritivas. Esa idea se debía a que las verduras secas eran consumidas casi exclusivamente por monjes cuando ayunaban bajo votos de abstinencia. A los monjes también se les imponía pan de cebada durante cierto tiempo como castigo por faltas disciplinarias. Se comían raíces como zanahorias y chiribías, además de varios tipos de habas. El repollo era popular y había muchas variedades, como el repollo de Pascua o el de cabeza de manzana. Se evitaban las lentejas si era posible, porque se creía que inflamaban las entrañas, afectaban a la vista y provocaban pesadillas.
El pepino también tenía mala fama, pues se pensaba que los franceses, que lo comían con regularidad, sufrían fiebres con frecuencia. Fruta cocida mejor que cruda. Frutas y verduras nunca se comían crudas, porque se pensaba que provocaban enfermedades y debilitaban el cuerpo. Un recetario de 1500 advierte al cocinero: guárdate de las ensaladas verdes y las frutas crudas porque enfermarán a tu señor. Por prudencia y costumbre, las verduras se llevaban al fuego y se servían en guisos o sopas, donde el calor, las hierbas y las especias suavizaban sabores y, según la mentalidad de la época, las volvían más seguras. La fruta, por su parte, se cocinaba y se conservaba en miel para alargar su vida útil o se horneaba en tartas, transformando lo perecedero en provisión para días fríos. Manzanas, peras y membrillos crecían silvestres y se recogían cuando el campo los ofrecía. El membrillo resultaba especialmente útil, podía cocerse hasta obtener una especie de mermelada firme o emplearse como condimento para realzar carnes. En los bosques era posible encontrar cerezas silvestres, fresas, frambuesas y grosellas rojas, pequeñas explosiones de dulzor que completaban la despensa. Además de bayas, el monte brindaba frutos secos, setas y miel salvaje, tesoros que se obtenían con paciencia y buen ojo. En las zonas montañosas de Italia y Francia, los campesinos recogían castañas, que se convirtieron en una parte importante de su dieta cotidiana, ya fuera para comerlas tal cual, integrarlas en guisos o reservarlas como recurso energético durante el invierno. Potage, el guiso de todos. Ricos y pobres compartían un plato llamado potage. Era la forma más simple y barata de cocinar, un antecedente directo de la sopa que resolvía la comida con lo que hubiera a mano. El campesino promedio solía disponer de una olla de barro que podía arrimar a las brasas o de un caldero de hierro para colgarlo sobre el fuego del hogar. Allí, sin prisa, se iban picando y echando verduras humildes como apio, repollo, puerros o guisantes que daban cuerpo y color al cocido. Para despertar el sabor se añadían puñados de hierbas frescas, romero, perejil, salvia o tomillo, aromáticos y fáciles de cultivar junto a la casa. Si aparecía algún resto de carne, se incorporaba también, sin distinción, porque cada bocado contaba. Todo se cocía lentamente en agua o, cuando se podía, en cerveza, y se dejaba hacer hasta que las verduras quedaban tiernas y el caldo tomaba el gusto de la lumbre. La nobleza disfrutaba de una versión más rica y contundente, llamada mort triu, espesa, ligada y con mayor presencia de carnes y migas de pan para espesar. En contraste, el potage campesino tendía a ser más líquido, con menos ingredientes proteicos, menor valor nutritivo y, por tanto, menos saciante. Aún así, era el plato cotidiano que sostenía la jornada, una solución versátil que cambiaba según la estación y lo disponible en la despensa. Lácteos y conservación. La leche que se bebía entonces procedía de vacas, ovejas o cabras, según lo que cada familia pudiera mantener en su corral. A diferencia de hoy, la leche fresca rara vez se consumía, porque no existía un modo eficaz de evitar que se agriara en poco tiempo, y sin refrigeración se estropeaba antes de llegar a la mesa. Por eso, la mayoría de los pobres recurría al suero fermentado que quedaba tras batir la mantequilla o al suero resultante de hacer queso, líquidos ácidos pero seguros que se conservaban mejor y aprovechaban al máximo cada gota. En ese mismo espíritu de economía, los trabajadores solían completar la jornada con un queso duro acompañado de pan, una combinación sencilla, contundente y fácil de transportar al campo. El queso ofrecía proteínas y sal, el pan aportaba energía, y juntos formaban un sustento práctico para seguir trabajando hasta la caída de la tarde. En definitiva, suele aceptarse que los campesinos medievales vivían a base de carnes asadas y una papilla aguada. Parece que no es cierto. Muchos podían acceder a una variedad de alimentos saludables gracias a la pesca, la agricultura y la recolección. Dale a like y deja un comentario si te ha gustado el video, y suscríbete si quieres seguir al día con nuestros videos semanales.